Pedro capítulo 1, verso 16. Si lo tiene puede glorificar el nombre de Dios, exaltar su presencia, colocarse en pie y leerlo junto conmigo. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Primera de Pedro capítulo 1, verso 16. Dice la palabra de Dios: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y a su nombre. Padre, que tu palabra, Señor, descienda a nuestros corazones, que descienda a nuestra mente, a nuestro ser, que la palabra salga de tu boca, para que no regrese vacía, que la palabra penetre lo profundo de nuestro ser y que nos lleve a hacer lo que tú quieres que ella haga. Ayúdanos, Señor, santifícanos, llénanos de tu presencia, de tu gloria, que sea tu palabra redarguyendo, que sea tu palabra exhortándonos, que sea tu palabra trayendo luz a nuestras vidas, para caminar en tus caminos, para caminar en tu palabra, para caminar en la voluntad que tú quieres para con cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Dios, por tu misericordia, que es grande cada mañana. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro, al igual que segunda de Pedro. Este hombre inicialmente se llamaba Simón y el Señor le cambió ese nombre de Simón por Pedro, Petros, que significa roca. Bendito sea el nombre de Dios. Dios le cambia el nombre a Simón por Pedro cuando Pedro recibe la revelación de Dios. Cuando Pedro recibe algo maravilloso de parte de Jehová de los ejércitos, que el hombre que estaba enfrente de él no era cualquier hombre. El hombre que estaba enfrente de él era Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y cuando recibe esta revelación y el Señor pregunta: ¿quién dice ustedes que soy yo? Pedro sale y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. E inmediatamente Jesús le dice: sobre este nombre edificaré mi iglesia. No te llamarás más Simón, sino será tu nombre Pedro, Petros. Cuando se recibe la revelación de Dios, cuando se tiene un encuentro con Dios, las vidas son transformadas. Cuando hay un encuentro con el Señor Jesucristo, el ser es transformado, el espíritu transformado, aún el cuerpo es transformado y es dejado una huella de parte de Dios en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Abraham inicialmente se llamaba Abraham, pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, se llamó Abraham. Bendito sea el nombre de Dios. Al igual que muchos otros hombres en la Biblia, como Jacob, que era un engañador, era un timador, era un mentiroso, siempre buscaba el bien propio. Pero cuando tuvo el encuentro con Dios, cuando recibió la bendición que tenía que recibir de parte de Dios, ya no se llamó más Jacob, sino se llamó Israel. Y de ahí sale la nación, el pueblo de Israel. Ese cambio y esa revelación, esa transformación, esa comunión que vivió Jacob en ese momento, dejó huella aún en su mismo cuerpo, en su pierna. Después que tuvo el encuentro, caminaba cojo, no caminaba bien,
sino que su pie fue tocado por Dios. Hubo una transformación, hubo un cambio de nombre. La Biblia enseña que cuando nosotros entremos al reino de los cielos, se nos dará un papelito y en ese papelito estará un nuevo nombre. Así que si usted no está de pronto de acuerdo con su nombre, no se lo cambie, que allá va a recibir un nuevo nombre. Y ese nombre que va a recibir es el verdadero nombre. Y a su nombre. De pronto algunos tienen nombres que no le gustan y se lo quieren cambiar. No, si ya tiene ese nombre, déjeselo. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios se lo cambiará. Ya está escrito en un papelito y usted lo va a abrir y ahí recibirá un nuevo nombre. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. Lo que acabamos de leer, que escribió el apóstol Pedro, dice que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que ser santo. Porque Jehová es santo. Porque el Padre es santo. La santidad no es apartarse de la sociedad, apartarse de la vida diaria e irse a un monasterio, e irse a un monte alejado, volverse un ermitaño, que le crezca el cabello o la barba. Eso no es santidad. Santidad es apartarse para Dios, alejarse del pecado, dejar de jugar a ser cristiano, dejar de hacer aquellas cosas que a Dios no le agrada. Muchas veces nosotros creemos que estamos caminando por un camino de rectitud, por un camino de bendición, y que le hacemos caso a la voz de Dios. Pero muchas veces está muy lejos y realmente no estamos en un proceso de santificación. La palabra de Dios enseña que debemos leer la palabra de Jesús, de Cristo, de Dios, la Biblia, todos los días, porque ahí aprenderemos a temer a Jehová. Pero muchas veces pasamos días sin leer la palabra, por lo tanto estamos dejando a un lado el temor de Jehová y estamos dejando la santificación de Dios, que Dios quiere para nuestras vidas. Yo pensaba que caminaba en un camino recto, pero a veces Dios viene y le permite vivir tantas cosas para que uno se dé cuenta que no camina por un camino recto, que no camina por un camino de santificación, que no camina por un camino de búsqueda, sino que simplemente lo que se vive de la vida cristiana no se vive con sacrificio, no se vive pagando el precio, no se vive como realmente Dios quiere que uno viva, sino que vive como en vacaciones, como si el mundo nunca se hubiese acabar. Si el mal no me toca a mí, yo estoy aquí bien. Si no me toca a mi familia, estoy bien. Si no me toca a mis hijos, estoy bien. Pero cuando pasa algo de pronto en nuestras vidas, es cuando nosotros queremos hacer lo que nunca habíamos hecho, como lo vamos a hacer cuando pasa un problema en nuestras vidas, que es buscar a Dios, que es clamarle a Dios, que es buscar la presencia de Dios y la respuesta de Dios para nuestras vidas. El hombre, el Hijo de Dios, era un pecador antes. Usted y yo éramos pecadores, éramos hijos del diablo, éramos mentirosos, orgullosos, altivos, arrogantes, fornicarios, éramos pecadores. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nosotros fuimos cambiados, fuimos transformados y hemos conocido el poder de Dios en nuestras vidas. Y buscamos a Dios incesantemente, buscamos a Dios y predicamos su palabra. Nos santificamos, buscamos al rostro del Señor, ayunamos, oramos. Pero pasa el tiempo y ya nuestra vida se vuelve monótona,
nuestra vida se vuelve no como una vida ferviente en el Evangelio, sino simplemente como una vida que va pasando los días y ahí vamos. Va pasando los días y ahí vamos. Pero Dios no quiere eso con nuestras vidas. Dios quiere que sentemos un precedente en nuestras vidas y que caminemos en función a eso que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que nos santifiquemos todos los días. Todos los días debemos santificarnos, porque Dios es santo. Pero no vivimos en función de esa palabra. En matemáticas, cuando se habla de función, a un punto X le va a corresponder un punto Y, una imagen Y. Y siempre la función va a estar ligada ahí. ¿Se acuerdan cuando la función era una función lineal, una línea recta? Cuando era una función cuadrática, una curva, y una función cúbica. Usted toma esa función, 3x más 5, x a la 2 más 8, le da un valor a x y va a obtener un valor en y. Y le va a dar una gráfica. Esa función usted la lleva a la China y hace lo mismo y le va a dar la misma gráfica. Usted lleva esa función al África, le dan valores a X y le va a dar la misma gráfica. Y vive en función de X. Es decir, que esos pequeños números, esa pequeña letra va a determinar algo. Lo mismo, nosotros, la palabra de Dios tiene que determinar algo en nosotros. ¿De dónde sale la fe? Ya hemos aprendido en estos miércoles que la fe viene de oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y nos movemos en ella, estamos teniendo fe. La santificación, la base de ser santo, proviene de escuchar la voz de Dios. Proviene de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas para que el Señor nos hable y conforme a esa palabra, a esa función, movernos en esa palabra. Abraham, en capítulo 11 de Génesis, recibe un llamado de Dios, recibe una palabra de Dios, recibe aquella voz del cielo que le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, que yo haré de ti una nación grande. En el capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese pero indica que ya no solamente se lo había dicho ahí, sino que anteriormente lo había dicho. Pero Abraham no se había movido conforme a esa palabra. Su vida no estaba en función de esa palabra que recibió. Su vida entera no importaba la palabra que Dios le había dicho. Pero nuevamente cuando Dios le habla, le dice que haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y mire lo que dice el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pero más adelantico dice: y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuándo había recibido esa palabra de Dios? Un día anteriormente, un año, varios años, varios meses, no sé. Pero la había recibido antes. Pero Abraham no se había movido en función de esa palabra. Y por lo tanto, Abraham no proyectaba lo que la palabra de Dios iba a hacer sobre su vida. Cuando uno no se mueve en función de la palabra que Dios le habla, nuestra vida no va a mostrar a Cristo Jesús. Nuestra vida no va a mostrar los frutos de Jesucristo en nosotros. Y siempre nosotros vamos a ser de pronto como una higuera que Jesucristo ve
y no le ve fruto y la maldice y la higuera se seca. Pero si nos movemos en función de la palabra que Dios le habló a usted, que Dios me habla a mí, que Dios nos habla a todos nosotros, entonces nuestra vida va a mostrar fruto. Por eso es necesario que para que el cristiano se santifique, tiene que escuchar a Dios. De ahí es que viene la santidad. La santidad viene de Dios, porque la santidad es de Dios. Y si la santidad es de Dios, tiene que venir a nosotros. Y viene es a través de la palabra de Dios. Viene cuando escuchamos a Dios. Y cuando dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, Abraham empezó a vivir en función de esa palabra. Abraham empezó a activarse la fe, porque ya le había escuchado la voz de Dios. Y de ese momento, cuando obedece esa palabra, la empieza a obedecer, se activa la fe en Abraham. El padre de la fe, como se conoce. Como Dios habló de él en su palabra. Pero la fe tiene que llevar consigo obediencia. Y Abraham no era totalmente obediente. Comenzó a moverse en esa palabra, sí, pero no era totalmente obediente porque se llevó a su sobrino. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Es decir, tenía que salir de Ur de los Caldeos, tenía que salir de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos, de sus sobrinos. Pero él, esa palabra la obedeció en parte y salió con su sobrino Lot. Pero salió. Dios, ¿qué hace? Dios mete su mano para que más adelante se separen Abraham y Lot. Y entonces la palabra que hay de Dios sobre Abraham empiece a manifestarse en Abraham. Pero ¿qué pasaba en Abraham? Aunque había salido, no vivía la palabra de Dios como debía vivirla. No se santificaba como debía santificarse. Y sobre todo, no creía a la palabra de Dios. El padre de la fe, ¿cómo así que no creyó a la palabra de Dios? Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Y bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldicen. Y Abraham se va con Sara para Egipto. Ya tú tiene esa palabra en su corazón, en su mente. Pero cuando se va para Egipto, Abraham no creyó la palabra que Dios le dijo. Tuvo un bajón espiritual. Y le dijo, Sara, tú eres hermosa, tú eres bonita. Van a querer, si tú dices que yo soy tu marido, me matan y se quedan contigo. Pero ¿qué le había dicho Dios? Te bendeciré, haré de ti una nación grande. Él tenía que pensar, yo voy a Egipto, ¿por qué voy a temer? Dios me va a guardar, Dios me va a cuidar. Dios dijo que iba a hacer de mí una nación grande. Yo no tengo todavía hijo. Todavía no he empezado a vivirse esa palabra, esa promesa. Abraham no dijo eso, sino que Abraham simplemente dijo, Sara, yo soy tu hermano. Y entonces, vayamos a el versículo 10 del capítulo 12. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Dijo eso. No creía en Dios. Se había movido en fe. Pero en la palabra que se había movido, no la creía. En ese momento no la creyó. Porque él dijo, me matarán a mí. Es decir, la promesa que me dio Dios no se va a hacer resultado. Yo voy a ayudar a Dios ahora. Yo soy tu hermano. A veces creemos que ayudando a Dios las cosas van a resultar tal y cual como Dios la quiere. No, dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer. Versículo 13.
Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome ocasión para tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Quién defendió a Sara? ¿Quién defendió a Abraham? El Dios Todopoderoso. Aquel que le había dicho, sal de tu tierra. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice una palabra sobre alguien, Dios hace que esa palabra se cumpla en esa persona. Siempre y cuando la persona busque santificarse, siempre y cuando la persona busque hacer la voluntad de Dios. Si la persona hace todo lo contrario, si la persona desagrada a Dios, comete abominación, comete iniquidad, la palabra que hay sobre él no va a tener resultado. El sacerdote Elí, Dios le dijo, tu descendencia estará en el sacerdocio para siempre. Pero los hijos cometieron abominación y esa palabra dijo, yo dije, pero ahora te digo que no. Pero Abraham estaba moviéndose, y porque se estaba moviendo en la palabra que Dios le dijo, Dios lo estaba guardando, Dios lo estaba protegiendo, y Dios pasó por encima de la falta de creencia de Abraham. Porque Dios podía decir, mira, este no cree en mí. ¿Cómo es que los egipcios lo van a matar si yo le di una palabra a él y esa palabra no ha tenido resultado en él? Pero no, Dios haciendo de Abraham, de su hijo, colocando la misericordia de Dios y haciendo que esa palabra que él habló, que esa promesa que él le dijo, no cayera y se destruyera, sino que estaba guardando la palabra suya en la vida de Abraham, en la vida de Sara. Y tampoco Dios iba a permitir que tocaran a Sara, porque de Abraham y de Sara iba a salir el hijo. Y Abraham no se daba cuenta de eso. Abraham no se dio cuenta. Oye, Dios me guardó. Dios guardó a mi mujer que fuese tocada por los egipcios, por los príncipes. Era hermosa en gran manera y Dios la guardó. Pero después otra vez Abraham comienza a moverse y duda nuevamente de la palabra. Cuando dice que es viejo, que la mujer es vieja, y entonces cree que el hijo que va a tener la descendencia, la bendición de Dios, va a ser el que tuvo con Agar, una esclava que le dio la misma Sara. Y cree que es Ismael. Y desecha a un lado a Sara, su mujer. Dios la había guardado, Dios la había protegido en Egipto, en otras partes, y Dios la había mantenido solamente para él. Y él no asociaba, él no vivía en función de la fe, en función de la palabra que Dios le dijo, haré de ti una nación grande. Y cuando se lo dijo, estaba casado con Sara. No estaba casado con Agar, ni estaba casado con otra mujer. Su mujer era Sara. Es decir, ¿sobre quién caía esa palabra? Sobre Abraham y sobre Sara. Y sobre Abraham, sobre Sara, esa palabra se iba a mover hasta que se hiciera una realidad. Pero Abraham estaba conociendo a Dios. Abraham estaba viviendo un camino y una vida de fe. Por lo tanto, cometería errores. Por lo tanto, de pronto no iba a entender enseguida. Pero después Dios tiene que obrar algo maravilloso en Abraham. Y es cuando le dice y le pide a su hijo, sacrifícamelo.
al que tuvo con Sara, que se llamó Isaac. Se estaba poniendo la palabra. Abraham, ¿qué tenía que hacer? Santificarse. ¿Y se santificó? Sí, lo hizo. Cuando tú pones por obra la palabra de Dios y lo que Dios te dice, te estás santificando. Te estás apartando para Dios. Estás obedeciendo la palabra de Dios. Y ahí donde empiezas y empezamos a caminar en la fe que Dios quiere que caminemos. Lo importante es escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto hace que no escucha la voz de Dios? Pero que tú sepas que la voz de Dios es la voz que Dios te está hablando. Porque uno puede leer un pasaje bíblico, yo puedo leerlo, yo puedo meditarlo, y la meditación que resulta es por mi conocimiento, es por mi sabiduría humana, es por el conocimiento del mundo que tengo, la sabiduría de este mundo, pero no es realmente Dios el que está hablando. No es realmente Dios el que está hablando. Cuando la palabra, cuando subimos al monte, traemos una palabra de Dios. Moisés subió al monte y trajo la palabra de Dios. Abraham hizo caso a la voz de Dios de sacrificar a Isaac. Y cuando lo iba a matar, Dios le dijo: detente, ya sé que me temes, ya sé que eres obediente a mi palabra, a mi fe, ya sé que eres obediente a ella. Y Dios no permitió que matara a su hijo Isaac y le dio un becerro para que lo sacrificaran. ¿Por qué? Porque ya Abraham había aprendido por completo. Ya Abraham estaba creciendo en la fe. No la fe estaba creciendo, porque la fe es una verdad, sino que Abraham estaba creciendo en el creerle a Dios. Nosotros tenemos que crecer en el creerle a Dios. Pero ¿cómo le vamos a creer si no escuchamos su voz? ¿Cómo le vamos a creer si no nos santificamos? ¿Cómo le vamos a creer si jugamos a ser evangélicos? ¿Cómo le vamos a creer si no pagamos un precio? ¿Cómo le vamos a creer a Dios? Cuando no buscamos a Dios, cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no buscamos la presencia de Dios en clamor, en oración, en ayuno, es muy difícil creerle a Dios. Y es muy difícil vivir en función de la palabra que Dios nos ha hablado. Es muy difícil vivir en función de las promesas que Dios nos ha hecho. Y es entonces cuando en esos momentos no le creemos a Dios y no le creemos a la palabra que Dios nos ha hablado. Y por lo tanto cometemos errores como Abraham. Pero tiene que llegar un momento en la vida de cada cristiano que Dios diga: basta. Ya no te quiero que viva más así. No quiero que viva conforme a lo que tú crees. No quiero que viva conforme a tus decisiones. No quiero que viva conforme a lo que a ti te parezca. Yo quiero que tú vivas conforme a lo que yo te hable. Y lo que nos habla Dios tiene que salir de la boca de Dios. Esta Biblia la tienen muchas personas en el mundo. Los católicos con algunos otros libros, los adventistas, los testigos de Jehová. Pero yo le puedo asegurar que cuando ellos leen, no están recibiendo una palabra que sale de la boca de Dios. Pero los que somos lavados por la sangre de Cristo, los que creemos en el Señor, los que creemos en Dios, los que nos hemos arrepentido, los que nos humillamos ante Dios, los que buscamos santificarnos cada día, cuando leemos la palabra de Dios, vamos a escuchar la voz que sale de la boca de Dios. Y esa es la que nos hace crecer espiritualmente. Esa es la que nos hace que nos santifiquemos todos los días. Y que dejamos de jugar al evangelio. El lunes de servicio de lectura y oración, llegué antes, me puse a orar y recibir la palabra de Dios. Y Dios me dice: deja de jugar al evangelio. Deja de jugar a ser
un evangélico y realmente vive mi evangelio. Pero Señor, si yo he vivido tu evangelio, sí, ha vivido mi evangelio, pero no has vivido en función de la palabra que yo te he dado para tu vida. No ha vivido en función de esa palabra. Y Dios me mostraba cosas y en verdad no he vivido en función de la palabra que Dios me ha hablado. En la Biblia podemos encontrar tantos personajes como Abraham que no vivían en función que la palabra de Dios había descendido sobre ellos. Sansón, sobre Sansón había una palabra que iba a ser un libertador de Israel y juzgó a Israel. Pero Sansón no vivía conforme a esa palabra. Sansón vivía conforme a sus emociones, a sus deseos carnales, a lo que él consideraba que podía hacer. Pero Dios se valía de eso para destruir a los enemigos. Dios se valía de eso. Es decir, que cuando hay una palabra sobre alguien, sobre un siervo, una sierva, sobre un hijo de Dios, sobre una hija de Dios, Dios va a hacer todo lo posible para que esa palabra se ponga por obra. Dios va a vigilar. Mira, está pasando esto. Hey, vamos a mandarle una ayuda. Ya Él dice que no resiste más. Vamos a mandarle una ayuda para que resista y siga caminando. Mira, aquel está por morirse. Va a caer una enfermedad. Vamos a quitarlo de ese mal camino para que no le caiga la enfermedad. Y Dios guardando. Dios guardando. Yo recibo al Señor Jesucristo hace como 15 años. Me congrego en un club social, en una iglesia en el norte de la ciudad. Y después a los 3 meses me aparto. Y empiezo a vivir cosas que antes no había vivido. Los borrachos me dicen, borracho, ¿tú por qué vas a hacer eso? Si tú eres buena gente. Los taxistas me decían, oye, ya no vaya más allá. Yo conozco a varios que se han muerto de sida. Pero es Dios. Iba por lugares peligrosos de esta ciudad. Y el que iba 3 metros delante lo atracaban. Y a mí no me atracaban. Dios guardando su palabra en mí. En su infinita misericordia, pero yo no vivía en función de esa palabra que Dios me dijo. Pero ¿qué necesita Dios? Que nos santifiquemos, que escuchemos su voz y que vivamos en función de esa palabra. Le voy a explicar en matemáticas. Un poquito difícil, ¿verdad? Ahorita le hablé de una función, que si le damos un valor a X, vamos a obtener un valor ¿de quién? De Y. Y así si le damos los valores que nosotros queramos, vamos a obtener un valor de Y. Bueno, la función esa es la palabra de Dios. Y cuando le da el valor de 5, es porque Dios no ha dicho 5. Cuando le da el valor de 6, es porque Dios no ha dicho 6. Cuando le da el valor de 7, es porque Dios no ha dicho 7. Y nos estamos moviendo en función de ¿qué? De la ecuación, de la función, ¿verdad? Y cuando nos movemos en esa función, vamos a seguir el camino que describe esa función, ¿cierto? Supongamos que la función es así. Y le damos los valores que le tenemos que dar. Los valores, ¿qué gráfica va a resultar? Así. No va a resultar una gráfica así, sino va a resultar la gráfica que tiene que resultar. Bueno, Dios da su palabra en usted. ¿Y Dios qué hace? Manda palabritas en función de la palabra que ya nos habló. 5, 6, 7, 8, 9. Pablo, tú me serás a mí siervo escogido. Yo te mostraré qué es sufrir por mi nombre. Yo te mostraré qué es sufrir por mi nombre. Y tú llevarás mi palabra a reyes, a gobernadores, a grandes hombres. Esa era la palabra de Dios sobre quién. Sobre Pablo, que antes se llamaba
Saulo, ¿verdad? Saulo, vieja naturaleza, Pablo, nueva naturaleza. ¿Qué va a hacer Dios ahora? Que Pablo siga la trayectoria que Dios ha trazado en él, ¿cierto? Dios no va a permitir que Pablo coja otra trayectoria, porque Pablo se humilló a Dios. Pablo le dijo: he aquí, Señor, yo te obedeceré, yo creeré a esa palabra. Yo creeré esa palabra. Y Pablo quería predicar a Asia y le dijo: no, yo no te he dicho que vaya a Asia. Yo no te he dicho ese número. Yo te dije este número, así que vente para acá. ¿Y qué hizo Pablo? Siguió el camino de la palabra que había sobre él de parte de Dios, ¿cierto? Pablo fue apedreado, fue azotado. Y él le dijo alguna vez a Dios: Dios, ¿por qué me azotaste? ¿Por qué me golpearon? No, porque él vivía conforme a esa palabra. ¿Qué le había dicho Dios? Que iba a sufrir por el nombre de él, ¿verdad? Y esos latigazos, y cuando lo apedreaban, estaba sufriendo, estaba agonizando, e incluso algunas veces llegó casi a punto de morir. Pero él al día siguiente se levantaba, vea, y seguía. Él no decía: Dios, yo predico tu palabra, yo soy tu siervo, yo hago milagros, la gente se convierte, ¿por qué va a permitir que me apedreen? No, porque sobre Pablo había una palabra que iba a sufrir, que lo iban a apedrear, que lo iban a azotar. Y Pablo vivía en función de esa palabra. Y él no renegaba de Dios. Ya Dios me dijo que voy a sufrir. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios la estoy viviendo. Y eso lo tenemos que hacer. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando vivimos en función de lo que Dios nos ha hablado, ¿qué estamos haciendo? Santificándonos. Estamos poniendo la palabra de Dios por obra. ¿Por qué las cosas no nos salen bien muchas veces? Porque no nos santificamos. Porque no nos ponemos y escuchamos la voz de Dios. Por eso las cosas no nos salen bien. Dios nos dice que nos va a bendecir. Dios nos dice que nos mudamos a alguna casa. O sea, que salgamos de ahí y nos mudamos. Y vemos una casa, esa casa, y nos mudamos allá. Le hemos pedido la dirección de Dios que tiene que ser allá. Es decir, hay que escuchar a Dios. Padre, dime, ¿dónde es el lugar? ¿Dónde tengo que ir? Háblame por el pastor, háblame por los líderes, háblame por alguien, pero dime a dónde. Y Dios, que le dice: eso no, búscate otro. Esta es así y esa es. Y ahí, ¿cómo le van a salir las cosas? Bien. Le van a salir bien. ¿Por qué? Porque se está poniendo por obra la palabra de Dios. Usted como cristiano, yo como cristiano, tenemos que dejar de jugar a ser evangélico. Es decir, vamos a buscar que Dios nos hable. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos guíe. Que ya no nosotros tomemos las decisiones que a mí me parecen, no. Vamos a consultarle a Dios. Vamos a orar verdaderamente. La Biblia dice que hay que pedir. Y hay que pedir con fe. Pedir con fe. Pedir con fe no es: Dios, dame esto. Ya yo sé que tú me lo vas a dar. No. Pedir con fe es pedir conforme a Dios nos ha hablado. A Abraham, Dios le dijo: sal de esta tierra. Sal de tu parentela. Si Dios le hubiese dicho si Abraham le hubiese dicho a Dios: Dios, no permita que me maten, no permita que a mi mujer le pase algo, ni que la miren. ¿Cómo estaba pidiendo Abraham? Con fe, conforme a la palabra que había recibido. Conforme, ¿por qué? Porque la fe viene ¿por qué? El oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué me ha hablado Dios? Pidamos conforme a esa palabra y entonces se cumplirá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo conforme a Dios nos ha
hablado. Pero si no pedimos conforme a Dios nos ha hablado, no estamos pidiendo con fe. Y mucho menos vamos a recibir de Dios. O de pronto vamos a recibir, pero va a ser un dolor de cabeza para nosotros. De tanta insistencia que le decimos y le buscamos a Dios. Dios le dice al rey Ezequías, Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. ¿Qué tenía que hacer Ezequías? Ordenar la casa. Hey, esposa mía, vamos a caminar bien en el Señor. Hijos míos, ¿qué están haciendo mal delante de Dios? Tengo una palabra de Dios que ordenará mi casa y los voy a ordenar a ustedes, porque yo me voy con mi Señor. Él tenía que hacer eso, pero ¿qué hizo el rey? ¡Ay, Dios! No me mate, bendito Dios. Y lloró con gran llanto, que Dios le dijo a el profeta Isaías: devuélvete y dile a mi hijo que ya no va a morir. Le voy a dar 15 años más de vida. Pero esos 15 años más no se preocupó por andar a Dios. Jugaba al evangélico. Jugaba a ser rey. Jugaba a tener una posición. Y no ordenó su casa. Sino por el contrario, entregó los tesoros de Dios y se los mostró a pueblos enemigos. Si Dios le da 15 años, oye, pregúntale a Dios: Dios, ¿qué quieres que haga en esos 15 años? Ya tú me dijiste que ordenara mi casa, voy a ordenar mi casa. ¿Qué más quieres que haga? Pero no escuchabas a Dios y por lo tanto no se santificaba. Queremos ser santos, escuchemos a Dios. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la palabra de Dios no regresa vacía. Es decir, que si escuchamos la voz de Dios para nosotros, esa palabra no va a regresar vacía. ¿Por qué? Porque salió de los labios de Dios. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos hable. Y esa palabra nos va a santificar. Yo le pedí a Dios en la tarea que nos pusieron de Lucas 8:22. Primero hice la tarea mal, porque comencé a meditar, a reflexionar. Pero después, por la guía de Dios, la hice bien. Dios, háblame, háblame, háblame. Y Dios me muestra un equipo de sonido y una mano. Y esa mano viene y le baja el volumen al equipo de sonido. Y Dios me dice: baja el volumen a tu vida. Baja el volumen a tus deseos. Baja el volumen a lo que tú quieres. Baja el volumen a tus opiniones. Baja el volumen en el colegio, baja el volumen en el trabajo, baja el volumen en tu casa. Deja de pensar tantas cosas que no son mías. Y entonces, ¿qué hago yo? Viene un pensamiento que quiere ponerme a pensar en cosas que son ilusorias. Le bajo el volumen. No, ve este pensamiento, porque si me pongo a pensar en eso, estoy subiendo el volumen y estoy perdiendo comunión con Dios. Porque a veces no escuchamos la voz de Dios porque tenemos el volumen alto. Usted tiene un equipo de sonido en su casa y lo pone en 30 y está a 5 metros del equipo de sonido. Se pone alguien en la puerta. ¡Hey, Pedro! No te oigo. ¿Cómo lo va a oír si tiene alto el equipo de sonido? ¿Qué hace usted? Baja el volumen al equipo de sonido. Lo baja con la mano o con el control remoto. Dime: ah, sí, ya te escucho. Espérate un momentico, ya te lo busco. Así nos pasa con Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo escuchar la voz de Dios? Porque tenemos el volumen alto de otras cosas. Y eso no nos permite que oigamos a Dios. Y por lo tanto no nos permite que nos santifiquemos. Si escuchamos la voz de Dios, nos vamos a santificar. Si escuchamos la voz de Dios, vamos a pedir conforme a esa voz. Vamos a pedir con fe. Porque ya Dios nos ha hablado. Pero si no escuchamos la voz de Dios, nuestras vidas no van a crecer. No nos vamos a santificar. Aunque leemos la Biblia. Aunque la leamos. Porque cuando leamos la Biblia, tiene que venir ¿qué?
palabra de Dios a nosotros. Pero muchas veces leemos la Biblia y a los 10 minutos se nos olvida lo que hemos leído. Perdón, a los 10 minutos no, a los 30 segundos se nos olvida lo que hemos leído. Dios no nos habló. Pero si leemos la Biblia y estamos leyendo un versículo y otro versículo y de pronto hay unas palabras que nos llaman la atención y seguimos leyendo, pero hay unas palabras que nos llaman la atención y nos devolvemos, pero seguimos leyendo, pero hay otras, las palabras que nos llaman la atención y nos detallamos ahí, Dios nos habla, porque Dios nos quiere hablar, pero tenemos el volumen alto. No, tengo que leerme todo este pasaje y despreciamos de escuchar la voz de Dios. Para santificarnos tenemos que escuchar a Dios. Para ser santo tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que escucharlo hablar. Que Él nos hable, que Él nos diga, que Él nos señale el camino, que Él nos muestre por dónde ir, que Él nos diga en qué tiempo, en qué época y en qué fecha. Es difícil. Estamos aprendiendo. Pero si no hacemos el intento, nunca vamos a aprender. Pero si hacemos el intento, vamos a aprender. Vamos a aprender. Dios una vez me dijo, muérete o te mato. Y me recordó esa palabra en estos días. Muérete, muérete o te mato. Tengo que morir. Porque tendré la misericordia de Dios. Pero si Dios me va a matar, no físicamente, sino va a matar que yo siga mis deseos, que yo siga mis caminos, que yo haga lo que yo quiera. Vea, van a venir cosas difíciles, cosas duras, cosas duras. Pero si yo me estoy muriendo, ay, mira, mi hijo está poniendo la palabra de Dios por obra, está viviendo en función de lo que yo le he hablado, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo. Porque a Dios le agrada que pongamos por obra su palabra. Pero si no lo hacemos, vean, ¡pah!, nos estrellamos. ¿Y por qué estoy viviendo esto? Porque yo te quiero enseñar. Tú estás cogiendo un camino que no debe ser. Yo quiero que tú sigas este camino. El que escucha a Dios crece espiritualmente. Usted puede orar 4 horas. Puede leerse 20 libros de la Biblia. Todas las noches. Pero si a los 20 días de hacer eso, usted sigue con los mismos deseos que tenía antes 20 días, ha perdido su tiempo. Lo ha perdido. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe la palabra de Dios, cuando uno busca a Dios verdaderamente, Dios lo cambia, Dios lo transforma. Dios lo hace diferente. Dios lo hace diferente. Dios le da convicción a uno. Le da la convicción de que ya uno tiene que seguir por este camino. Porque si sigue por otro camino, le va a ir mal. Entonces, medite sobre su vida. Si usted está jugando a ser evangélico, si no está jugando, si le pide la guía a Dios, si se la pedimos, si le decimos a Dios que verdaderamente lo amamos, que verdaderamente queremos crecer espiritualmente, que ya no queremos seguir siendo lo mismo, basta ya está bueno. Está bueno de vivir siempre ya con lo mismo y no crecer espiritualmente. Tenemos que manifestar a Dios, pero no lo hacemos porque no escuchamos a Dios. Porque si lo escuchamos, lo que hagamos va a llevar fruto para Dios. Va a llevar fruto para Dios, porque esa es la palabra de Dios. Vivir en función de lo que Dios nos ha hablado. Y aquí Pablo lo hacía. Vivía en función de lo que Dios le decía. Vivía en función de lo que Dios le decía. No hacía otra cosa, sino vivir en función de la palabra que había recibido de Jehová de los ejércitos. Usted lo hace, no lo hace. Hemos crecido. Tenemos los mismos problemas de hace 4 años, de hace 5 años.
Dios nos ha bendecido en una área de nuestras vidas, pero en las otras no. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que si obedecemos a Dios, ¿qué no iba a salir bien? Todas las cosas. Pero si todas las cosas no nos salen bien, es porque apenas estamos como Abraham, aprendiendo a obedecer, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Pero no es solo escuchar la voz de Dios, sino creer a esa voz. Abraham tenía que creer que no le iba a pasar nada a Sara, porque la palabra estaba sobre ellos dos, de que iban a tener una descendencia y de que iba a ser bendecida todas las naciones a través de esa descendencia. Pero no creía eso, no lo creía. Pero cuando le voy a colocar el cuchillo a su hijo, ahí lo creyó. Cuando levantó el cuchillo, cuando lo amarró, ahí le estaba creyendo a Dios, ahí lo creyó. Cuando ya le iba a colocar el cuchillo y escucha la voz de Dios, oh, aleluya, escuchar la voz de Dios. No lo hagas, Abraham. Sé que me teme, sé que eres obediente. Ya te probé. Has pasado la prueba. Levántate, mira el becerro que te coloqué allá. Qué lindo escuchar la voz de Dios. Pero nos perdemos esa bendición. ¿Por qué? Porque escuchar la voz de Dios hay que bajar el volumen a las cosas. El volumen de la hipoteca, el volumen de pagar el arriendo que ya no tengo, el volumen de pagar los servicios. A veces el volumen de la parte económica es la que está más alta en nosotros. Esa es la que tenemos más alto. Y ese nos dice, si no trabajas, no vas a comer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Mira, descansa, duérmete, porque mañana tienes que ir a trabajar. Y no busca a Dios, porque el volumen de la parte económica del billete está alto. Y eso no nos deja escuchar la voz de Dios. ¿Quieres ser santo? Quiero ser santo. Escuchemos a Dios. Escuchemos la voz de Dios. Porque esa palabra, si la escuchamos, va a llevar fruto. No regresa vacía. Dios te dice, en tu corazón hay adulterio. Padre, hay adulterio en mi corazón. Sí, por esto y por esto. Ay, Dios, ayúdame a sacar ese adulterio. Ayúdame a sacar los deseos del corazón. La lascivia de los ojos. Y Dios viene y le empieza a bajar el volumen. A bajar el volumen. Y la palabra esa que dijo Dios que había adulterio, regresa a Dios con el adulterio. Y el hombre que tenía adulterio ya se quedó sin adulterio. Porque sobre él vino una palabra de Dios que lo limpió y se llevó el pecado a la presencia de Dios. Y allá fue consumido. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Has escuchado a Dios? ¿Te has movido en función de esa palabra que Dios te ha hablado? ¿O Dios no te ha hablado? Si Dios no te ha hablado, Dios dile, háblame, porque me quiero santificar. Es tu palabra la que me santifica. Moisés subió al monte, recibió la palabra de Dios y su rostro era diferente. ¿Por qué? Porque había recibido la palabra de Dios. Él era diferente, tenía una aurora porque había recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. Escuchemos a Dios hablar y movámonos conforme a esa palabra. Es decir, creámosle a Dios en esa palabra. No seamos como Abraham al principio, que no le creía. Dile que yo soy tu hermano, no que soy tu marido. No la creía, pero después cuando iba a matar a su hijo la creyó. Movámonos de ese momento, que creamos en lo que Dios nos ha hablado. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando hacemos las cosas conforme a esa palabra, estamos creyéndole a Dios. Y así cuando nos acercamos, el creerle a Dios va a aumentar. El creerle a Dios va a crecer. Y el creerle a Dios, a Abraham creció tanto que iba a matar hasta su propio hijo. Le creyó porque se movió conforme a la palabra que había recibido. Dios no va a dejar que yo lo mate, porque sobre él es la promesa. Bendito sea el nombre de Dios.
Por la palabra que recibió. Por la palabra que recibe. Vivamos conforme a esa palabra. ¿Qué te ha hablado Dios? Pídele a Dios con fe. Es decir, pídele a Dios conforme a lo que Dios te ha hablado. Vea, y todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque le está pidiendo conforme a Dios te habla. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Un negocio, una empresa, eres empresario. Pídele a Dios qué negocio, qué empresa. Hasta muchas veces sin pedirle a Dios, Dios viene, te abre la puerta y te da lo que te tiene que dar. Pero de pronto Dios te va a dar otra cosa, pero ya no es como te la dio al principio, sino te la va a dar diferente. Pídele a Dios cómo es. Y Dios te va a, ¿qué? A responder, porque hay una palabra sobre ti de parte de Dios. Lo voy a bendecir. Va a ser un empresario, va a tener dinero. Y si nos movemos, el que recibió esa palabra y pide con fe, es decir, pide conforme a esa palabra: Padre, muéstrame qué empresa abro, muéstrame qué hago. Y Dios le dice: haz esto, listo. Ahí está, ¿qué? Creyendo. Y cuando le sigue pidiendo, va a creer más, más y más. Porque se ha escuchado y se ha movido conforme a la fe que Dios le ha hablado. Bendito sea el nombre de Dios. Colóquese sobre sus pies. Alabe y glorifique el santo nombre de Dios. Él vive. Pida con fe. Pida conforme a Dios le ha hablado. Bendito sea el nombre de Dios. Santifíquese. Tenemos que santificarnos, y para santificarnos debemos escuchar a Dios. Porque la palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. Y si Dios te dice: límpiate de esto y de lo otro, y tú pones por obra esa palabra, vas a ser limpio. Porque la palabra salió de la boca de Dios. Por eso tenemos que decirle a Dios: Dios, háblame, Dios, háblame. Hoy no me has hablado, Dios, háblame. ¿Qué quieres que me limpie? ¿Qué quieres que deje, Señor? Háblame, bendito Dios, porque te quiero agradar, Dios. Agradarte solo a ti, bendito Dios. Que tú pienses, bendito Dios, bien de mí. Pídele a Dios que te hable. Pídele a Dios que te hable. Bendito sea el nombre de Dios. Pídele con fe. Pídele conforme a Dios te ha hablado. Santo es el nombre de Dios. Bendito es Jesucristo de Nazaret. Si tiene el volumen alto de muchas cosas y hay un pensamiento obsesivo que tú siempre piensas eso todos los días, todos los días, todos los días, ese pensamiento y esa voz no te deja escuchar a Dios. Bájale el volumen, bájaselo, y Dios te va a ayudar. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres dejar de jugar al evangelio? Dile a Dios que te hable. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él es grande y maravilloso. Jesucristo es poderoso. Y Él está en este lugar. Gloria a Dios. Si quiere recibir un toque de Dios para crecer espiritualmente en santidad, que Dios te hable y que tú escuches claramente la voz de Dios y te muevas en función de esa voz y le pida a Dios en función de esa voz, vas aquí al altar. Bendito sea el nombre de Dios y vas a escuchar a Dios. Lo vas a escuchar. Bendito sea el nombre de Dios. Yo lo empecé a escuchar y por eso te digo que lo vas a escuchar. Antes lo escuchaba, pero no hacía nada con esa palabra. No hacía nada. Bendito sea el nombre de Dios, porque no vivía en función de esa voz. Bendito sea el nombre de Dios. Entre más grande sea el llamado, hay que depender mucho más de Dios. Está bueno ya de jugar al evangelio. Está bueno ya
de andar como nosotros queramos. Está bueno ya. Dios quiere que seamos, que crezcamos, que seamos hacedores de su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios es hermosa. Y cuando tú recibes esa palabra, por lo dura que sea, hay que decirle gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque me quiere santificar. Porque me quiere que crezca espiritualmente, Dios. Oh, bendito Dios. Mira a mis hermanos, Señor. Mira a mis hermanos, Dios. Y mira sus corazones, bendito Dios. Yo solamente veo sus rostros, su ropa, pero tú ves sus corazones y sus pensamientos, Dios. Te pido, Dios, que los santifique, Dios. Que todo pensamiento obsesivo se vaya fuera de su vida. Que todo pensamiento que no deja escuchar su voz se va fuera de su vida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo pensamiento del diablo, todo pensamiento inmundo, todo pensamiento impuro se va fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo pensamiento que no puedes, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento que el diablo haya puesto en tu mente, en tu corazón, lo echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se va fuera por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, porque Jesucristo liberta, porque Jesucristo liberta, porque Jesucristo liberta, porque Jesucristo liberta. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Glorificado es el nombre de Dios. Oh Dios, para ver a Dios tenemos que santificarnos. Bendito sea el nombre de Dios. Santifícate. Santifícate cada día. Es decir, escucha la voz de Dios. Escucha la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ponle un pare a tu vida y di basta, basta, di basta, basta, basta. Seré diferente, seré diferente, seré diferente. Ya no solo serán lágrimas, sino serán actos, serán hechos para agradarte a ti, Jehová, para agradarte a ti, Dios. Y cuando vengan esos pensamientos, refúgiate en la palabra, refúgiate en la palabra, refúgiate. Y esos pensamientos se irán, se irán, se irán, porque la palabra será tu coraza, porque la palabra de Dios es tu coraza, porque la palabra de Dios te guardará, te protegerá. ¿Qué palabra te ha dado Dios? ¿Qué promesa te ha dado Dios? Vive en función de esa palabra, pídele a Dios en función de esa palabra. Si Dios te ha dicho que los tuyos se van a convertir, pídele a Dios que los convierta, pídele a Dios que los toque, pídele a Dios que sean salvos, pídele a Dios que ya está bueno. Dile a Dios, Padre, tú me dijiste, ahora yo pido con fe, yo pido conforme a tú me has hablado, Dios. Convierta a mi hijo, convierta a mi esposo, convierta a mi esposa, conviértelo y Dios los convertirá, porque está pidiendo con fe, conforme a Dios te ha hablado. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él es grande, Jesucristo es grande, Jesucristo es grande. Desde ahora caminarás diferente, caminarás buscando el oír la palabra de Dios, caminará el oír buscando la palabra de Dios y le dirás, no me levanto hasta que tú me hables, no me levanto hasta que tú me hables. Y cuando te hable, créele esa palabra y muévete conforme a esta palabra y serás santificado, serás prosperado y tu vida será diferente. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya.
glorificado y exaltado es Jesucristo. Exaltado es Jesucristo. Dios está obrando en el corazón. Dios está obrando en el corazón. Te lo digo porque ya Dios obró en mi corazón y seguirá obrando. No le diga a Dios, basta, no. Dile a Dios, sigue obrando. Dile a Dios, sigue limpiándome. Dile a Dios, sigue actuando en mí. Dile a Dios, saca esos deseos inmundos, saca esos pensamientos del diablo. Sácalo, bendito Dios. Dame la fuerza, bendito Dios, para decirle al pecado no. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Glorificado y exaltado es Él. Glorificado y exaltado Él. La palabra ha salido de la boca de Dios y no regresará vacía a Él. No regresará vacía. Bendito sea el nombre de Dios, porque tú has dicho basta. Ya no quiero jugar más. No quiero jugar más, sino que quiero ser un evangélico real, que diga tu palabra y que manifieste tu gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a ti, Dios. Gloria a ti, Jehová de los ejércitos. Gloria a ti, Señor. Bendito eres tú, Padre Santo. Oh Dios, oh Señor Jesús, llénanos, Señor. Llénanos, Dios, en estos momentos, mi Señor Jesús. Oh, que tu Santo Espíritu, Señor, esté, Señor, en medio de esta congregación, mi Dios. Llénanos, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que haya una transformación en nosotros, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios bendito, nuestro Señor, Padre Santo. Oh, Dios, te estamos clamando, mi Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Que tú, Dios Padre Santo, Señor, te muevas, Señor, con poder, Señor, en esta tarde, mi Señor, en esta noche, Dios bendito, nuestro Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, mi Señor. Gracias, Señor, por estos momentos.